Asignatura Psicología de la Sexualidad Humana. Tema: aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Como integrantes están Acuña Villegas Kenny, Escalante Núñez, Catherine Rojas Príncipe Aldair y mi persona, Pacheco Rodríguez Angeli. Friedrich Nietzsche dice: amar la sexualidad es amar la vida, la veneración de la creación de la vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Esa frase, en resumen, resalta la importancia de la sexualidad como un componente esencial de la existencia humana y como un símbolo vital de la continuidad de la vida. Introducción. La sexualidad humana está influenciada por normas culturales, creencias religiosas y prácticas familiares que han evolucionado a lo largo de la historia. Estas influencias, a pesar de que momentáneamente han moldeado actitudes y comportamientos en aquellos tiempos, también han dejado un efecto a largo plazo en la identidad de las personas, identidad sexual, y también en las relaciones íntimas entre las personas. Hasta se podría decir que ha habido un cambio en la forma de pensar que no se puede borrar fácilmente. Eh, la sexualidad ha sido normada profundamente por la cultura, ya que eran ellas quien ponían las normas por periodos históricos específicos. Una sociedad a través del tiempo va modificando los conceptos y las nociones y las formas aceptadas o no aceptadas de llevar a cabo dichas prácticas. La sexualidad en relaciones personales de pareja y entre los géneros también se transforma históricamente, corroborando ese carácter de sexualidad como un producto de cultura. Eh, Aunque los registros históricos sobre la sexualidad han sido limitados, se puede hablar durante el transcurso de este tema, se va a hablar de la prehistoria, donde se da como fase inicial la promiscuidad, hasta también la monogamia, que se asocia con la seguridad de un patrimonio familiar. Aspectos culturales e históricos. La sexualidad humana se ha visto influenciada por diferentes factores socioculturales. A lo largo de la historia, así como por ejemplo en la cultura egipcia, se permitía el incesto y también la circuncisión. También otro ejemplo de otra cultura que tenemos desde Grecia, donde la homosexualidad era tolerada en adultos y también pues en jóvenes. Como otro ejemplo de otra cultura, pues tenemos también lo que es Roma. En la cultura de Roma existía lo que era la poligamia, que mantenía relaciones con su esposa, también con sus esclavos y con damas de compañía. Esto lo haré a continuación. Ahora, ¿cómo influenciaron las civilizaciones de la antigüedad en la sexualidad? En Egipto la sexualidad era muy liberal. Por ejemplo, una mujer no casi siempre llegaba virgen a su matrimonio. Y pues no pasaba nada, absolutamente nada. Pues gracias a sus creencias, artes, eróticos y sus conocimientos médicos sobre la anatomía humana, Egipto fue una de las culturas que influenciaron en la sexualidad. En la antigua Grecia también tuvo influencia en la sexualidad de diversas maneras. En Grecia la fecundidad era la principal razón del sexo. En los tiempos de la cultura grecia existía un método anticonceptivo que era la planta llamada silfío, pero por exceso de libertad sexual que tenía la cultura grecia en esos tiempos, esta planta se terminó de extinguir. Otro dato de la antigua Grecia es que la pedofilia estaba permitida, lo veían pues normal y todo, no pasaba nada. Gracias a estas cosas, Grecia influenció la sexualidad en su época. En la antigua Roma, la sexualidad lo veían de una manera muy distinta a otras civilizaciones ya mencionadas. En Roma, la virginidad masculina era inaceptable. La mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. Bueno, dependía también de la clase social. En sus pinturas era muy distinto al resto, era un poco más restringidos y no tan liberales como Grecia o Egipto. Pero gracias a estas cosas, Roma influenció la sexualidad en esa época y bueno, también en la nuestra, como las tradiciones religiosas o las normas sociales y entre otros.
En la Edad Media, los aspectos más resaltantes que quiero tomar en cuenta, porque son los más destacados y que tuvieron mayor impacto en la sexualidad, fue la religión y debates teológicos y filosóficos, ciencia y medicina. En el aspecto religioso, era lo más dominante posible respecto a la toma de decisiones de cada persona, como la castidad, el celibato, el matrimonio, la procreación y las penitencias y castigos públicos. En el celibato era propio entre sacerdotes y monjes. Se creía fidelidad ante la Iglesia católica, que estos reprimieran un deseo sexual y que no mantuvieran relaciones sexuales. En el matrimonio era dominante también porque estos juntaban a las personas con lo fundamental que ellos creían que era la procreación, sin sentir placer personal. Los castigos públicos eran manifestación de poder. Un ejemplo con los castigos públicos en aire libre se mostraba que la Iglesia tenía razón y poder de que tenías que hacer todo lo que estos ordenaban y que la mayoría de decisiones sin ser consultadas o aprobadas por ellos era considerada un pecado. El Renacimiento. A comparación de la Edad Media, el Renacimiento fue un periodo de transformación cultural, intelectual y artística, que tuvo un impacto significativo en la expresión de la sexualidad, dando una expresión liberal de manera artística, literaria, anatómica y avances en la medicina y los cambios en las normativas sociales. Si hablamos de la manera artística, en la manera artística se dio una expresión liberal del sistema anatómico de algo como la fertilidad y también la procreación. Se quiso expresar algo romantizado también en los cuadros que diferentes artistas conocidos como Da Vinci que quisieron expresar. En la literatura se crearon, ya la sexualidad no era un tema de solamente procreación o como se veía en la Edad Media. En la literatura ya se romantizaba mucho más el tema de las relaciones sexuales, que ya no era un poco más íntimo que dos personas se quisieran para poder tener relaciones sexuales y disfrutar del placer, que era lo más importante. A nivel de anatomía y avances en la medicina, en la Edad Media, haciendo comparación, esto se puede ver que era restringido por la Iglesia Católica, que no te permitía eh, descubrir la anatomía porque sentían que era un pecado. Pero en este de acá ya se hace más énfasis en la estructura, en la fisiología humana, e incluso hacen un descubrimiento de cómo mantener relaciones sexuales aceleraba el latido del corazón. Entonces se empieza a ver más eso. Y no solamente eso, muchas otras cosas. En la medicina se mantenía la importancia de que quizás haya nuevas enfermedades, pero que esto acataba un cuidado, una medicación, pero no era una medicación farmacológica, sino que era una medicación a base de hierbas, de otros conceptos que ellos tenían para tratar diferentes enfermedades y se basan más que nada en hierbas sanatorias. Artistas destacados del Renacimiento quisieron expresar la libertad de un tema que fue restringido por la Iglesia Católica, expresándolo en cuadros como la mujer no solo que era parte de la fertilidad o como en la Edad Media de la reproducción. Esto se manifestó con una idea de romanticismo. Aquí ya cambia mucho la idea de lo romántico para poder llegar a una libertad de expresión sin ninguna restricción. Para continuar con el tema, yo les voy a hablar sobre la parte enfocada al oriente del continente, en las cuales tenemos muchos datos relevantes de acuerdo a lo que es la sexualidad, sus inicios y distintas costumbres que incluso se mantienen hasta hoy en día en ciertos casos, tales como lo que es el islamismo,
que digamos que mantiene el tema del uso de los velos como parte de su sexualidad, parte de su cultura y parte de repente de asemejar la belleza hacia un tipo de género que serían las mujeres. Sin embargo, esta represión en el sentido de quizá la vestimenta, aunque es un tema más cultural, pero el tema de opresión al, digamos, a los beneficios, a las obligaciones o a las cosas que tiene que hacer una mujer islámica, se ha visto mantenido desde esos tiempos antiguos hasta incluso la actualidad, con distintos tipos de conflictos mostrados incluso en noticias alrededor del mundo. Otra cultura muy importante es de la India, los hindús, cultura hindú. Esta se le está muy atribuida a algo que, bueno, es muy interesante y es muy, digamos, recurrido y mencionado hasta nuestros días, que es el libro del Kama Sutra, en el cual se muestran diversas cantidades, un montón de cantidades, diversidad en lo que son las posiciones sexuales, distintas maneras de, digamos, de mostrarte en la manera en la que puedes gozar tu sexualidad. Y digamos, el goce sexual también y esta diversidad mostrada en este libro y así en la cultura está relacionado también de una misticidad, la relación sexual de una manera mística. Después tenemos a los japoneses, que esto es un caso muy similar a lo que, digamos, fue, digamos, lo que son los griegos, por ejemplo, el tema de la enseñanza de una relación entre adultos y menores, que puede ser relación entre, por ejemplo, el aprendizaje de un adulto hacia un menor no solo iba enfocado al ámbito educacional o social, sino también en el ámbito sexual. Por ende, no se veía, digamos, como algo malo esto, de hecho se veía como algo muy bueno. También tenemos el entretenimiento de las geishas, que estas estaban enfocadas más en un entretenimiento de baile, de uso de culturas y artefactos japoneses, pero también las cortesanas profesionales, que estas ya iban más enfocadas a lo que es el entretenimiento sexual. Por último tenemos aquí para mencionar es la cultura china, ya que en China se considera el sexo como algo oculto y parte como de veneración. Esto, digamos, lo lleva, al menos en sus tiempos, a tomarlo como un sendero para lo que es la inmortalidad. Nuevamente, para enfocarnos un poco más en lo que es ahora la era victoriana, quizá un poco semejante a lo mencionado también en lo que es el Renacimiento, tenemos que esto está constituido entre lo que son los siglos XVIII y XIX y tiene una importancia sumamente relevante y una influencia cultural en lo que es la sexualidad. Digamos que se mostraron cosas bastante interesantes, como ya he recalcado. Todo esto ligado a lo que son temas religiosos, la influencia de la religión en esta época también, y digamos las prohibiciones, las cosas que se relacionan a enfermedades o satanizaciones a lo que es la sexualidad propia. Como podemos ver, vemos que la masturbación era considerada inapropiada y además se le atribuía enfermedades como la epilepsia. Este es un claro ejemplo del tipo de prohibición o satanización que se le tenía a la sexualidad, ya que no se podía de cierta manera tener un goce de esta, eh, que no sea por fines reproductivos, ¿no? Digamos que aquí está mencionado, cualquier acto sexual que no tenga como fin la reproducción era considerado algo anormal, incluso como estar enfermo, ¿no? Y además podía llegar a ser castigable, digamos, de maneras incluso bastante horrorosas. Tenemos que también la sexualidad podía diferirse de clases sociales, en las cuales la clase media podría decir que estaba más obligada a ejercer un comportamiento imperante del momento, supongo religioso. Y tenemos que la importancia de la familia en la época victoriana era, digamos, una de las cosas más top, era de lo más importante. Y también recordaba que el sexo era una desafortunada necesidad. Se entiende este contexto porque es algo necesario para perdurar, digamos, familias, vínculos. Sin embargo, era algo que no se podía disfrutar. Entonces, por algo se le llama desafortunada necesidad, porque estos tipos de actividades eran muy castigables. Y como podemos ver en las imágenes representativas, tenemos, por ejemplo, lo que sería un estereotipo de belleza, un estereotipo de vestimenta, eh, también, digamos, etiqueta de lo que es la clase social, en este caso en las familias y en lo que serían también las mujeres.